Vale, a continuación vamos a, digamos, crear la siguiente sección, que en este caso va a ser una sección que va a ocupar más o menos este tamaño, va a ir seguida de la otra, y lo que vamos a poner es qué ofrecemos, ¿vale? Esto va a tener, digamos, un color que va a ser exactamente el azul oscuro, ¿vale? Para seguir en la línea de estos de aquí. Y luego vamos a poner como este texto, vamos a volver a moverlo hacia aquí. Y entonces en este caso vamos a poner aquí nuestros servicios, ¿vale? Vale. De esta manera ya tenemos aquí nuestra siguiente sección. Vale, para esta sección lo que vamos a hacer ahora es crear nuestras cartas de servicio. Entonces lo que vamos a hacer es crear únicamente una de ellas. Vale, aquí me parece que se ha añadido una sombra. Sí, la sombra no la quiero aquí porque me está generando aquí una sombra. Esta no es la que yo quería. Vale. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear, digamos, unos servicios. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer es rellenar la parte central con una imagen. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es crear un pequeño rectángulo que va a ocupar esta parte central y que la voy a rellenar con una imagen. Entonces, de la misma manera, aquí seleccionamos si en este caso quiero esta imagen. ¿Vale? Bien, ya tenemos bastante avanzado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser crear unas cartas de servicio que van a ser los servicios que ofrecen. Entonces, en principio, solo es necesario que nosotros creemos una, porque después de crear una, lo que vamos a hacer es crearla un componente y hacer las demás. Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacerla? Bien, lo primero de todo necesitamos un texto en el que escribamos el servicio. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner endodoncia. Perfecto. Lo tenemos aquí situado en nuestra caja, ¿vale? De momento a la caja le voy a dar un color para que se vea, luego la cambiaré. Perfecto. Vale, tenemos puesto endodoncia. Bien, entonces, por ejemplo, podemos poner un texto que sea, pues, exactamente lo que ofrece, ¿vale? Entonces, ponemos aquí un texto. Vale, este texto lo que vamos a hacer es darle un formato que va a ser, en este caso, eh, un párrafo, ¿vale? De hecho, incluso lo vamos a poner un poquito más pequeño, ¿vale? Perfecto. Y entonces lo vamos a cuadrar un poco aquí en nuestra tarjeta. Vale, genial. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ponerle una imagen. Vale, esto lo dejamos un poco más cuadrado. Y entonces este es de tipo... me interesa que sea igual quizás, bueno, un H3, ¿vale? El color... vale, lo vamos a poner, por ejemplo, un azul que lo vamos a oscurecer un poquito más, vale, perfecto. Y luego lo que vamos a hacer aquí es a este recuadro primero darle unas esquinas redondeadas igualmente, vale. ¿Qué más cosas? Vale, de momento vamos a dejarlo así, con un pequeño recuadro que se ha creado, ¿vale? Porque le hemos dado un poco de shadow. Y entonces ahora también le vamos a poner una pequeña imagen. Entonces, para ponerle una pequeña imagen, volvemos a seleccionar aquí un cuadradito que va a ocupar, por ejemplo, un espacio así, ¿vale? Lo movemos un poco con el cursor. Y entonces ahí, por ejemplo, lo podemos rellenar con una imagen, que en este caso va a ser, pues, por ejemplo, esta. Vale, perfecto. Y así tenemos nuestra carta de endodoncia. Vale, para empezar, aquí lo que vamos a hacer es
coger, seleccionar el texto, ¿vale? Todos estos elementos y los vamos a agrupar. Y ya tenemos, perdón, no nos ha cogido este. Y ya tenemos nuestro elemento agrupado. Perdonad, es que hay veces que Figma complica un poco las cosas. Vale, vamos a agruparlo aquí fuera, que es más fácil, y ahora lo metemos dentro, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, como os he enseñado, seleccionamos así, y entonces aquí sí que creamos un grupo, ¿vale? Este lo podemos eliminar, que nos lo ha creado mal. Vale, y entonces a este grupo le vamos a llamar, por ejemplo, Service Card, ¿vale? Este Service Card, de hecho, lo podemos crear una componente, ¿vale? O no, pero la idea de crear una componente es que luego lo podemos mover también por el resto del proyecto, ¿vale? Y crear unas componentes. Bien, entonces, esto ya lo tenemos así, ¿vale? Bien, entonces, otra cosa que se me ha olvidado comentaros que es importante es que como a veces Figma desplaza las cosas, como podéis ver, lo que podemos hacer es, por ejemplo, en este frame de aquí, lo que podemos hacer es bloquearlo de manera que no nos deja mover las cosas porque de momento hemos terminado de editarlo, ¿vale? Más cosas. Esto, vamos a cambiar el color, que no quiero este color, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, pues podemos poner aquí nuestra card de endodoncia, ¿vale? Podemos poner más, entonces, de momento, como el Figma realmente es un ejemplo representativo de cómo va a ser, no hace falta que vayamos cambiando en cada una el tratamiento, simplemente aquí con Alt, lo que hacemos es crear varias cards, ¿vale? Y entonces, pues así lo que tenemos es varias tarjetas de producto, ¿vale? Otra por aquí, por ejemplo, y otra por aquí. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos nuestra siguiente sección donde nos explica exactamente qué se ofrece. ¿Vale? Realmente esto, desde mi punto de vista, ha quedado muy, muy marcado. Vamos a ponerlo un poco más discreto, así queda mejor, ¿vale? Entonces simplemente pues vamos a cambiar estos también porque queda muy fuerte y creo que es mejor que quede un poquito más sutil, ¿vale? Si hubiéramos creado una componente, eso es importante, como creando una componente damos a entender que es el mismo elemento, ya únicamente cambiando una se cambiarían todas, ¿vale? Bien, ya tenemos nuestra siguiente sección. Vamos a crear ahora una más. Ya tenemos la cabecera, nuestros servicios y qué ofrecemos. Aquí lo ideal sería pues cambiar, por ejemplo, en una endodoncia, en otra estética dental, yo qué sé, higiene oral, lo que sea, ¿vale? Bueno, como os iba diciendo, creamos un color, ¿vale? Siempre se puede seleccionar uno que os guste y luego podéis oscurecerlo o aclararlo dentro de una pequeña gama, ¿vale? Entonces, en mi caso lo voy a dejar así, ¿vale? Y ahora en esta siguiente sección lo que voy a poner es, por ejemplo, un título que sea, lo quiero parecido a este, ¿vale? Entonces lo que voy a poner aquí es un texto que sea, por ejemplo, que diga sobre nosotros. Lo voy a poner en mayúsculas, ponemos un cuadro de texto que diga cuidamos de tu salud dental, que en este caso me gustaría que fuera de tipo, como hemos dicho, H2, ¿vale? Esto está muy bien porque como lo tenemos definido, como os he dicho, no tenemos que estar continuamente definiéndolo. Vale, ahora el color quiero que sea dentro de mi librería el azul oscuro, ¿vale? Y ¿qué más? Vale, ahora voy a poner un texto. Otra cosa que me gustaría explicaros es que no hace siempre falta... Bueno, lo que os quería comentar, aquí por ejemplo tenemos un plugin, ¿vale? Que se llama, por ejemplo, Lorem Ipsum, ¿vale? Que podéis utilizar, que lo que sirve también es para generar texto. Entonces lo que podéis aquí es generar, por ejemplo, 5 líneas, ¿vale? Cuando estáis dentro de un cuadro de texto, en este caso yo, como no había ahora generado ninguno, por ejemplo, genero aquí uno. Entonces en este caso estoy escribiendo, ¿vale? Y entonces aquí, por ejemplo, le doy a plugin
Y entonces, por ejemplo, le doy a Lorem Ipsum y le digo que me cree 5 líneas. Y entonces yo no tengo que estar pensando qué poner, porque aquí pensar que al final lo que estamos haciendo es simplemente ver cómo va a ser la interfaz. Entonces, en este caso, por ejemplo, le digo que me ha generado 5 líneas. Quiero que sean de tipo, por ejemplo, párrafo. Igual son muchas, entonces, bueno, ahora lo ajustamos. Me ha generado un párrafo. Sí, son muchas. Bueno, vamos a quitar un poco. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a dejarlo así, ¿vale? Podéis generar lo que queráis vosotros. Y entonces lo ponemos en este caso, pues por ejemplo, aquí alineado. ¿Vale? Otra cosa que voy a poner es un botón, por ejemplo, como este. Para poner el botón, como esto lo tenemos bloqueado, lo tenemos que desbloquear. Y entonces, bueno, he desbloqueado el que no es, perdonad. El que tenemos que desbloquear es este, entonces en este caso cojo este elemento y con Alt lo que hago es traerlo aquí. Y aquí pongo, por ejemplo, leer más. ¿Vale? Lo pongo. Vale, y lo que hago es centrar este elemento, ¿vale? Perdonar, lo que hago es alinearlo. Vale, ya me lo he alineado y lo pongo de esta manera. Vale, ¿qué más cosas tengo que hacer? Bueno, esto lo podemos volver a bloquear porque no me interesa mucho poderlo tocar ahora. Entonces tenemos ya estos dos bloqueados. Vale, ahora voy a poner aquí, por ejemplo, una imagen, ¿vale? Entonces, de la misma manera que antes, lo que podemos hacer, o incluso podemos, por ejemplo, trasladar esta, ¿vale? Si queréis, lo podemos volver a desbloquear para no tener que trabajar tanto. Y entonces lo que hacemos es coger de la misma manera esto y traerlo aquí, y únicamente lo que hacemos aquí es, por ejemplo, pues cambiar la imagen, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues vamos a poner otra distinta por cambiar y ponemos esta, ¿vale? Y así ya pues va, como veis, como hemos arrastrado este elemento completo, pues también nos ha arrastrado esa sombra que tiene y estas esquinas. ¿Vale? Y entonces ahora pues va cogiendo ya bastante forma nuestra interfaz, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí por ejemplo podéis ver con la tecla control cómo va tomando forma nuestra interfaz, ¿vale? Y así pues iríamos creando todas las secciones, ¿vale? ¿Qué otras secciones serían interesantes? Bueno, pues otras secciones que serían interesantes sería, por ejemplo, una sección de dentistas expertos, que para ello se podría crear unas cards de dentistas y también se podrían crear, por ejemplo, digamos, pues unas novedades para el blog y una reserva de tu cita. Bueno, en este punto voy a parar el vídeo y voy a terminar de hacerlo yo para que no sea tan largo, porque una vez entendida la idea el resto es igual. Y ahora os enseño cómo está quedando. Bueno, ahora por fin está acabada la interfaz. Entonces, vamos a tener, tal y como os he explicado en la práctica y según las necesidades del cliente, pues lo que vamos a tener va a ser, en primer lugar, una sección de bienvenida, ¿vale? Donde tengamos un poco explicado eh, el dentista en Madrid. Luego aquí tenemos, digamos, un formulario rápido. Aquí tenemos los servicios, ¿vale? Aquí tenemos una sección que se llama Sobre nosotros, ¿vale? Que explica un poquito, dándole a leer más, pues explicaría en qué consiste. Aquí los dentistas, ¿vale? Que esto se ha creado con cards que de la misma manera se han ido duplicando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también hemos creado otra componente para volver a recordar, reservar cita, ¿vale? Aquí hemos creado unas entradas de blog, ¿vale? Porque resulta importante que sea una interfaz, como hemos estudiado, actualizada y educativa, por lo que tanto son novedosas y recientes, como además es educativo porque explica distintas cosas, ¿vale? Y por último, aquí tenemos el pie de página, que también lo hemos desarrollado. Y con eso, pues terminaríamos este primer tema de diseño de interfaces. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido para entender un poco más cómo funciona el diseño en Figma.